Ok, antes de empezar, primero quisiéramos pedir unas disculpas de parte de Mía, el editor y co-conductor de Historias de la Torre. No quisiéramos que esto vuelva a ocurrir, dado que han pasado 3 años desde el último capítulo que se grabó, editó y publicó de este proyecto. No es nuestra intención que vuelva a ocurrir, por lo que ahorita, a partir de ahora nos estamos comprometiendo a que salgan una mayor cantidad de videos con menor cantidad de espacio de espera entre cada uno y pues que disfruten de este capítulo que estamos estrenando. Y de igual manera, si sienten de que hay datos que a lo mejor estamos mencionando y no le siguen mucho el ritmo, es porque son cosas que ya mencionamos en el primer capítulo. Por lo que les pediríamos que si no lo han visto, vayan a verlo, regresen y sigan disfrutando de su programación con nosotros. Nuevamente, mil disculpas por todo lo ocurrido. Esperamos nunca vuelva más a ocurrir. Y eso sería todo. Espero que les guste el capítulo y nos vemos. Adiós. Hola Fabio, Hola, Dremu. Y hola a los oyentes. bienvenidos a una segunda edición de Historias de la Torre, ese podcast donde dos aficionados le enseñan a más aficionados a cómo deberían de ser aficionados. Muy poético la forma en cómo enseñamos, pero Estamos, bueno, estamos un poco, voy a enervarme más porque se podría decir que la preparación para este episodio no ha sido de lo más cómoda, nos hemos tardado más. Se supone que íbamos a empezar a las 6. Estamos empezando esto a las 7 en punto. 7, Ujú. sí, Pero, y más los problemas técnicos que hemos tenido para que se pueda escuchar bien. Esperamos que se escuche bien. pero muy fuera de eso, bueno, eso ya lo veremos cuando acabemos la grabación, aunque en teoría se escucha bien. En teoría se escucha bien. Eh, pero fuera de todo esto, tengo que decir que estoy muy feliz por la aceptación que ha tenido el primer capítulo del podcast. Ha tenido muchas más vistas de lo que uno podría Esperaba. pensar. Sí, o sea, ha sido modestamente un éxito para nosotros dos, que nunca hemos tenido ningún tipo de presencia en redes. Así que, Que para que es... diga, no, pero son 50 visitas. Oye, no es mi culpa de que eso sea mucho para nosotros. Somos Dicen que conformistas en ese sentido. Somos si tiene, conformistas en ese sentido. si tienes las expectativas, si no tienes expectativas, entonces no te sorprendes cuando las cosas van mal. Así que, como las cosas fueron medianamente bien, pues mira, yo me esperaba 10 visitas. Yo no Así que, esperaba, yo no esperaba ni una. así que bueno, fuera de eso, por la ausencia de comentarios, espero que haya estado bastante claro el cómo hacer o empezar a hacer un world building para su historia. Pero hemos decidido que para este episodio vamos a hablar de algo un poquito más complejo, lo cual no va a ir de la mano tanto con la duración del podcast. Que Sí, vamos es, a tocar un tema algo polémico para algunos. se podría decir, ¿no? Es la creación de Sí, personajes. a ver, dejemos una cosa en claro. Al igual que con el world building, todo el mundo es capaz de hacerlo. Todos pueden escribir personajes. Solo que tienes que tener práctica, confianza en ti mismo y tener un poco de perspicacia o habilidad al momento de escribir. En realidad, todos creamos personajes, seamos o no escritores. Pero hacerlo de una Ujú. manera mucho más activa requiere un ejercicio un poco más, se podría decir, pensado. Ya sabemos que existen dos tipos de escritores, los que son del tipo esquema y los que van a trompicones. Yo sería una mezcla entre estos dos, pero aún así ninguno de esos dos tipos de escritores se puede salvar del hecho de que la creación de un personaje, cuando empieza a tener algún tipo de propósito, se torna algo más compleja que, por ejemplo, Para, crearte un amigo imaginario cuando eres niño. exacto, para empezar, crear un personaje es como crear a una persona desde cero. Tú eres su padre, su Dios, todo. Así que si de por sí ya se te es imposible saber lo que piensan los demás, antisocial de mierda,
mucho más se te va a complicar Eso fue, identificar lo que piense tu personaje. eso fue muy agresivo. Sí, no, es la realidad. No, es broma, es broma. Pero No, ante eso, sí, un personaje refleja muchas cosas de ti mismo. Y hay un video muy bueno que les recomendaría ver. Aquí vamos a estar recomendando bastantes videos. sí. Es Elefante, también conocido como Quetzal, en esta también plataforma YouTube, también ha llegado a subir un video sobre la creación de personajes en los que incluso llega a citar la teoría junguiana de la psicología. Pero lo que más se puede llegar a destacar, al menos de la introducción de este video, es que él cuenta que está seguro de que sus personajes conocen más de él que él mismo. ¿Y eso por qué? Porque lo quieras o no, como ya hemos hablado en el tema del world building, sí o sí vas a terminar trayendo algo de ti, una parte de ti, a lo que tú vayas a escribir. Por lo tanto, eso que tú vayas a escribir, como lo estás concibiendo como un ser sintiente, ya sabemos que es un píxel, ¿va? Pero es mucho más efectivo para la mente del escritor, al menos en mi experiencia, el crear a tus personajes como seres sintientes. ¿Okay? Estos seres ya forman una parte de tu psique y por lo tanto pueden llegar a conocerla mucho más que ti. Y es incluso interesante cómo el solo hecho de escribir un personaje puede hacer que tú mismo descubras cosas sobre ti mismo. Como por ejemplo, un personaje que se haya no sé, un personaje que Dreamwoo haya podido crear, que sea un ah, bibliotecario o alguien que estudie todo tipo de materias por montones. Si estuviera en la vida real, le hubiera preguntado por qué dijiste que ti y no tú, más que tú. Pues Es sí. broma. Sí. porque, A eso- hablan, porque hablando no soy lo mismo que escribiendo. ese es un ejemplo de justamente ese punto. Y también otra cosa a destacar es que si bien puedes escribir todo tipo de personajes con todo el trasfondo que tú quieras, ten en cuenta el tipo de historia en el cual lo vas a poner, porque no todos los personajes se amoldan de la misma manera a ciertos tipos de historias. Por Hay ejemplo, personajes que son escritos expresamente para cierto tipo de historias. ujú. Como por... Porque, por ejemplo, ¿me dirás tú qué podría ser un personaje que tenga la personalidad de un unicornio de My Little Pony en el universo de Warhammer 40.000? No va. Este es un poco extremo y ya sabemos que muchos fans de Warhammer pueden llegar a decir que incluso es posible, pero Sí. el punto aquí es que, por ejemplo, personajes como Luke Skywalker están escritos para estar en Star Wars. Ajá. Si es que se entiende. Personajes como Link, ya sabemos que en la gran mayoría de videojuegos es un avatar, pero están escritos para el tipo de videojuegos donde transcurre su historia. Link en Breath of the Wild está completamente escrito para el tipo de historia que quiere contar ese videojuego. Y el de Majora's Mask está escrito para el tipo de historia que quiere contar Majora's Mask. Así como otro ejemplo, Ankh de la leyenda de Ankh no puede llegar a ser escrito como por ejemplo para Star Wars, porque los conflictos internos Ujú. que tiene pueden llegar incluso a hacer que la trama de esta película pueda llegar a ser un poco mmm, Rara. rara, al mismo tiempo de lenta, porque ya conocemos la personalidad de Ang y Luke y él no podrían ser más diferentes. Es que también hay que tener en cuenta el tipo de contraste que tiene el personaje con la historia. Si bien, como lo habíamos mencionado, el ejemplo de My Little Pony de Warhammer es ya un poco exagerado y sí, en la actualidad se puede hacer. Si haces una historia seria, no hagas muchos personajes que tengan una actitud tan positiva porque si no va a estar descuadrando.
A menos que quieras, por ejemplo, romper Parodiar. con un... Claro, o parodiar o romper con un tropo serio metiendo un personaje que es un ser de luz muy optimista. También puedes hacerlo. O meter un personaje gracioso, conocido como el comedy relief de la obra. Mm. Ya hablaremos del Comedy Relief. Ya hablaremos del Ujú. Comedy Relief porque es algo muy interesante y... Y hay veces en los que incluso te puede llegar a salir natural, como otras en las que te tienes que esforzar bastante. Pero vamos a seguir con los Sí. puntos. ¿Va? Como ya hemos dicho, puede ser dinámico, diseñado únicamente para la historia que se vaya a contar, Luke Skywalker, como ya hemos dicho antes. Y hablando de él, quiero tomar en cuenta algo muy importante al escribir personajes, y son los arquetipos. Los diferentes tropos que puedes escoger para escribirlo. A ver, Nos acá vamos a empieza el estar, tema. no vamos a estar centrando mucho en protagonistas porque es probablemente la parte por la que muchos escritores van a empezar a escribir personajes para su historia. Y es por eso que También es es que es el más importante. fácil. Es el más Claro, fácil es por más ese fácil lado. porque son más reconocibles en cada obra. Ajá. A ver, Sino que también es el hecho de que, si bien este es un punto más adelante, es el hecho de que tienes que hacer que tu personaje principal conecte con el lector. Así que en parte es por eso. Si ok, quieres que tu personaje refleje lo que va a vivir el lector en la historia, tienes que enfocarte bastante en el personaje principal. Ahora sí, perdón. sí. Ok, el tropo del elegido. Star Wars. Bien. Star Wars probablemente sea uno de los ejemplos más icónicos del tropo del elegido. Con Luke Skywalker tiene ciertos tintes de lo mismo cuando empieza él a confiar en la fuerza, pero las precuelas hacen un uso bastante excelente del tropo, de hecho. Cuando es en la última película o casi a la mitad de la segunda película, donde nos damos cuenta que a lo mejor Anakin es el elegido de la fuerza, pero no de la forma en la que creemos que lo sería. La Ujú. profecía dice, no me vengan con que es spoiler, no jodan, no sé cuántos años tienen estas películas, pero tienen más que yo. Demasiado. Eh, la profecía dice que el elegido de la fuerza vendrá para traer equilibrio a la misma. Bien, Ajá. Anakin termina no siendo el elegido, termina sí siendo el elegido de la fuerza y sí termina dándole equilibrio a la misma. Pero ¿de qué forma? En primeras, Anakin no es el elegido de la fuerza en el lado luminoso, es el elegido de la fuerza en el lado oscuro. Ujú. Y en segunda, si lo ves técnicamente, Anakin acaba de darle equilibrio a la fuerza, pues acaba de desorganizar una organización, o sea, desorganizar al templo Jedi y a toda su corrupción en cierta forma que había detrás de ella. Y ha equilibrado el número de Siths y de Jedis que hay en la galaxia. A ver, tomando esto como ejemplo, cosa que también se puede ver, que podríamos ver más adelante en otro capítulo, es esto. No todas las historias necesariamente para que lleguen al objetivo, en este caso del tropo del elegido, tiene que ser necesariamente buenas. El ejemplo de Anakin es el ejemplo de que se puede hacer el tropo del elegido del lado negativo o que una historia no siempre tiene que ser vista desde el lado, desde el punto de vista de los buenos, por así decirlo. Pero ahora, vamos a seguir. Cuando tienes un personaje que está dentro del tropo del elegido, el ejemplo más icónico en el subconsciente colectivo, como diría Jung, que tenemos es un chico en una granja que se le es entregada una espada. Y a esta espada solo puede portarle el elegido que viene a purgar el mal de este mundo. O a matar Eh, al malo maloso. Piensa en la historia del rey Arturo. Y ahí Rey está. Arturo, sí. Aun cuando los mitos arturianos, aunque no lo parezca, usan bastante bien el tropo del elegido, pero vamos a dejar eso definitivamente Para más. para un podcast sobre arquetipos. Ok. Ajá. Para un podcast sobre cómo hacer una trama en sí. Ok. Sí. Pero a ver.
un punto a destacar del tropo del elegido es no endiosar al personaje. Si bien se puede uh, darle bastantes elogios, a glorificar la figura del elegido, no hay que endiosarlo. Le puedes dar los méritos que quieras, que tenga bastantes virtudes, pero también pone defectos, cosa que vamos a ver más adelante. Pero no lo endioses, no crees a un personaje que es perfecto, que porque es el elegido va a ser toda la perfección o que nada que se le presente le va a presentar dificultad alguna, porque si no la historia pierde el chiste. Y claro, o sea, ten en cuenta de que cuando hay muchos lectores con experiencia ya, que cuando leen que el protagonista es el elegido de no sé qué, créanme, cierran el libro. ¿Por qué? Porque están cansados de que cuando ven que este personaje, este protagonista es el elegido, ya básicamente es como que le han spoileado el final. ¿Ok? Si te plantean que hay un malo y este malo maloso, ¿ok? Está profetizado de que será derrotado por un elegido, ¿ok? Y Ya te contaron pues, toda la historia. claro, ya te contaron toda la historia si empiezas con el hecho de que el protagonista es el elegido, o por ejemplo haces como lo de Naruto. Vamos a Ajá. seguir. Vamos a O seguir. sea, sí, mejor sigamos, porque si no vamos a estar un día entero acá. A ver, el tema, hay otro tipo de personajes muy presentes en todo tipo de lecturas, que es el personaje pasivo. Ese es un término para denominar a estos personajes que diría que son NPCs. O Están ahí que, o que claro, o tranquilitos. simplemente están ahí tranquilitos, o que simplemente la trama avanza alrededor de ellos. O también es el hecho de que ellos, ¿cómo decirlo? Dejan que la trama avance y no, ¿cómo No decirlo? No necesariamente, afectan tanto. claro, no necesariamente No la participan afectan. de una forma directa, por eso se le llama pasivo, porque si fuese activo participaría de una forma mucho más directa. Puede ser, o sea, esto viene mucho más a cuento de cómo crear una trama, pero pongamos un ejemplo de que tu protagonista es básicamente un viajero. ¿Ok? Y este protagonista que tú vas a tener es un viajero que también te va a servir como un narrador. Entonces, este viaje en el que está haciendo, lo está haciendo por unas tierras en las que están pasando una guerra, por ejemplo. Pero él no va a participar en esta guerra, pero la guerra lo va a afectar a él. Y el chiste de la trama es que vas a ver perfectamente cómo es que todo lo que está pasando a su alrededor termina creando una trama personal para él. Y aún así seguirá siendo un personaje pasivo. Pero el mayor ejemplo de personajes pasivos también suelen ser para personajes secundarios, Sí, exactamente. que no tienen mucha participación aparte del protagonista, pero que aún así ahí están y pueden llegar incluso a ser de los favoritos de la gente. Pueden llegar a ser comedy relief que son bastante recurrentes. Imagina que el mercader de Resident Evil 4 fuese un personaje en el cast, ¿ok? Eso más o menos sería un personaje pasivo, un personaje secundario pasivo. Que más bien, hay que también hacer una pequeña aclaración, y es de que el personaje pasivo, ah, para un personaje secundario funciona bastante bien, pero para personajes principales, para protagonistas o antagonistas, que ese es otro tipo de personajes, no suele ser bien recibido por justamente el hecho de que si tu personaje es puramente reactivo a que los sucesos ocurren y él nada más reacciona a lo que esto suceda y no busca hacer algo, es demasiado monótono. Pero no quiere decir de que un personaje pasivo principal siempre sea malo. Solo hay que saber cómo jugar con eso. Es una pequeña aclaración. Como dijimos en el podcast de World Buildings, no hay malas ideas, no hay malos planteamientos, solo hay gente que no Son sabe mala escribir. ejecución. Uh-huh. Bueno, no tanto, bueno, sí, en parte que no saben escribir, pero no lo ejecutaron tan bien. Con esa delicadeza hay que tomarlos.
Aquí vamos a un tema un poquito candente. ¿Por qué? A ver, Porque veo mucha gente en redes sociales creyendo que saben lo que es un self-insert y por qué puede llegar a ser un problema. ¿Ok? self-insert, ¿malo o peor? Les voy a contar una historia, amigos míos, en el que Acérquense. les voy a contar la historia de uno de los primeros fanfics del mundo civilizado. La Divina Era ahí. Comedia. Sí. Ok, el infierno de Dante no se llama así porque lo haya escrito Dante, se llama así porque Dante mismo se hace un self-insert en su obra y camina por el infierno. Eh, es súper explícito. Y aparte, en el infierno se encuentran literalmente todos los enemigos y Oh. gente que Dante odia. Entonces, Mira, si es que te das una visita por su entrada de Dante Alighieri en la Wikipedia, ahí directamente ya te leíste la Divina Comedia, sin darte cuenta. sí, Así que, la Divina Comedia sí es un buen resumen de su vida. Pero, ajá. por ejemplo, podemos hablar de self-inserts que no sean tan explícitos como los pueden ser un millón de caricaturas y un montón de cómics que has visto en tu vida. E incluso personajes que tú no sabes que son self-insert, pero en realidad sí lo son. Solo que, ¿qué Pero a pasa? Que ver, primero, puedes llegar a antes, insertarte, autoinsertarte en una obra sin siquiera querer hacerlo. Es algo bastante raro. a ver, hay que primero que nada, hay que definirlo como qué es el insert. ¿Bien? Para, Es cuando a el ver, autor se autoinserta en su propia obra, a modo de pero, un personaje o cualquier otra cosa. ajá, exacto. Pero también hay que destacar una cosa, y es de que el self-insert no tiene que ser en su totalidad. El self-insert a veces puede que el autor ponga un 70% de lo que él es en ese personaje. No tiene que ser necesario. El self-insert no tiene que ser netamente 100% el autor en ese personaje. Ejemplito, que es algo polémico porque es más un chiste que otra cosa, pero Itachi, Itachi, Sí. Ah, y lo digo por poner un ejemplo chistosón, ¿no? Itachi no es un self-insert sí. de Kishimoto. O sea, Kishimoto no es un tipo que mató a toda su familia y le dejó un trauma de No. por vida a su hermano pequeño. Pero, Kishimoto es un tipo normal, pero hay muchas cosas en la obra que alimentan la broma de que Itachi es un self-insert de Kishimoto por cómo trata a Sasuke. más ¿Ok? que, más que nada también es el hecho de que el mismo Kishimoto en entrevistas que dio a lo largo de su carrera siempre mencionó que sus personajes favoritos eran Sasuke e Itachi. Y se nota a lo largo de la obra que Itachi es su favorito por la cantidad de guionazos que le da. Pero, ese es un ejemplo de cuál Es es por eso que uno de los seudónimos de Itachi es el mangaka, el porque mangaka. Itachi se dibuja solo. Solo. Pero a ver, este es un ejemplo, Itachi es el ejemplo de un self-insert bien hecho, por así decirlo, o que por lo menos a la gente no le desagrada del todo. Pero después tenemos ejemplos de self-insert que creo que todo el mundo, por lo menos por estos últimos tiempos, los ha escuchado y se da cuenta de que están hechos bastante mal. El de I'm Not Starfire, la hija de Starfire y Velma. Y ojo, el ejemplo de Vilma es algo peleagudo, porque ya la Sí, misma showrunner ha dicho de que esta serie está completamente escrita para que a la gente no le guste y la miren por hate watching. Dejen de ver Vilma, es literalmente lo que HBO quiere. sí. Y si la van Dejando a eso, ver, miren la pirata. No, no le den dinero a esa gente. dejando eso de lado, tengan en cuenta que Vilma fue un absoluto éxito. Ok. Dejando ya a Vilma de lado, en el cómic de I am not Starfire, se puede llegar a ver. O sea, es algo pilegudo hablar de cómics, ¿va?
Sí, Porque pero el personaje de Starfire puede perfectamente ser de una forma u otra, dependiendo del escritor que lo tenga. Pero hay ciertas cosas sobre la vida de la escritora y su forma de ser que están puestas en Mandy y que no parecen ser hechas a muy buena fe. Eh, pero claro, estos serían ejemplos donde el self-insert es algo como pues malo y que puede llegar a nublar la historia. ujú. Pero, ¿por qué puede llegar a nublar el juicio sobre tu historia, querido Drimo? Te voy a contar, ciudadano promedio. A El ver, personaje, el personaje en el que tú te autoinsertas irremediablemente va a terminar teniendo un trato especial. ¿Por qué? Hay algo que todos los seres humanos tenemos y se llama ego. Si tú ese ego lo personificas en un personaje de tu obra, ¿qué crees que va a ganar? ¿El juicio razonable o tu ego? La gran mayoría de veces es tu ego. Es así como básicamente los personajes que rodean a este ser en el que te autoinsertaste terminan teniendo un plot armor o teniendo conveniencias del guión para que, por ejemplo, no mueran o no les pase nada malo, porque te ujú. encariñas de una forma muy cercana a esos personajes. Mucho O más ni incluso siquiera, de lo que puede hacer el personaje autoinsertado. o ni siquiera por el hecho de que tipo, el personaje que crees en el cual te autoinsertes, tú no puedes pensar de, porque soy yo soy increíble, yo soy la mera verga, ¿cómo es que me pueden matar? Muchas veces tú no te conoces ni a ti mismo hasta que escribes un personaje, y más aún si es un self-insert. Porque de manera subconsciente puede que pongas cosas que a simple vista tú dices, yo no veo nada de parecido entre él y yo, pero después un ego, no sé, gente que, O gente que sea, te conozca y lee ese personaje dirá, oye, este eres tú. ten en cuenta de que el personaje en el que te autoinsertas perfectamente puede ser una fantasía de poder tuya. Sí. Como pasa, por ejemplo, en Fanfics. el cómic Dead Sex de Nostrafort, escrito por Oveja. Si Ay, han oveja. tenido la desgracia de leer esa basofia, Ah, ok, el protagonista de Dead Sex es obviamente un antinser de Oveja, por los diálogos que tiene y su forma de actuar, pero aparte de ser un auto-insert, es una fantasía de poder. ahora tengo miedo de que por mencionar eso pasemos a formar parte del Doomverso. No, no creo. No ¿Te creo. imaginas? Este podcast lo llega a escuchar Doomentium. Nah. Y aún así, ¿qué me va a hacer? ¿Una palmada aria? Oh no, por favor, no nos toques con tus manos blancas. No, qué feo. Ay, vamos a pasar al Bueno, siguiente punto. sí, pasemos al siguiente punto. Va, A ver, vamos a ir a los a ver. tecnicismos, porque yo sé que les encanta que hablemos de aburridos tecnicismos, ¿verdad? Sí, Por favor, sigan de esto viendo el video. de esto me encargo. Se las voy a hacer sencillas. A ver, gente, para los que nos estén escuchando, exactamente qué es lo que te compone a ti como persona. ¿Qué es lo que te hace ser tú? Tú dirás, mi cuerpo, o sea, mi apariencia física, lo que yo pienso, lo que yo siento y cómo es de que el resto de las personas me perciben. Ya es exactamente lo mismo para un personaje. Exactamente igual. Sus características físicas, características psicológicas y características, este es un término técnico nada más, socioeconómico, que vendría a ser cómo es de que el mundo lo percibe a él o cómo es de que este individuo se desenvuelve en el resto del mundo. A ver, Ush. el hecho, Vamos a destripar esta mamada. A ver. sí, a ver, el hecho de que un personaje tenga que tener estas tres dimensiones es justamente para que sea tridimensional, valga la redundancia. Porque porque si un personaje no tiene dimensiones, es un personaje plano. Y un personaje plano
por lo general suele ser aburrido, a menos que tenga una función en específico, que veremos, eso ya lo veremos después. Pero si un personaje no tiene función y es plano, es como ver un personaje de relleno, que no es lo mismo que un NPC o un personaje pasivo, es nada más algo que está ahí, haciendo espacio. Así que bueno. Viste, física, psicológica, socioeconómica. Esto lo vamos a ver mucho mejor en el siguiente punto. Que el siguiente punto de hecho es algo súper conocidísimo. Si ustedes han hecho alguna cosa que tenga que ver con el teatro, o ido a algún tipo de curso sobre escritura de una forma mucho más formal, ¿va? Pero digamos que la parte más libre de todas es la física. O sea, sé que estás ahí. Sé que estás ahí, furro escondido entre la audiencia. Te voy a encontrar. ¿Por qué lo tienes que decir justo después de que ladrara mi perro? Porque yo sé que él es el furro. Es un... Bueno, continúa. No, continúa. Es decir, la física de tu personaje puede ser la de un animal o un Pokémon, maldito enfermo, o la de un ser humano o un ser informe. Según lo que tú vayas a querer escribir, haz que tu personaje tenga la apariencia que tú quieras. El cielo es el límite, hermano. O sea, una de las obras que más se vanagloria en su entre comillas realismo, Juego de Tronos, tiene cosas sobre la apariencia de personajes que no son para nada realistas. O sea, Godor o Tyrion, que si tú crees que Tyrion sufre solo por ser enano, tú no te has leído la obra. No te has leído Canción de Hielo y Fuego. Sí, me di una ojeada al final de los libros. Joder. Tyrion, o sea, cuando tú lo ves en la serie, dices, ay, pero ese es un papucho, o sea, pero no. Está chaparro, pero... O sea, sí, yo le doy, ¿no? Yo sí la hago. Créeme que en el libro nadie le daría a Tyrion. Imagina que hiciste tus heces, perdón por la palabra, imagina que hiciste tus necesidades, lo pusiste en una bolsa, lo quemaste, le lanzaste una maldición y después vino un tanque a aplastarlo. Ya, esa es la cara de Tyrion en el libro. ¿Antes o después de la paliza? Sí. Sí. Ese es el punto. Pero a ver. Bien, la psicológica. Bien. ¿Qué siente tu personaje? ¿Cuáles son, no sus opiniones, sino cómo se sentiría ante ciertas circunstancias, ¿no? O sea, a tu personaje le han matado a la familia. Va, ¿cómo se sentiría? Ajá. Y eso tiene mucho que ver con cómo era su familia con él. O tu personaje tiene la misión de matar a alguien. Bien, ¿cómo se sentiría? ¿Tu personaje le remueve la conciencia el hecho de tener que matar a cualquier persona? ¿Es alguien con un sentido de la justicia muy específico? ¿Es un sádico? Etc. También un pequeño paréntesis en la parte psicológica es el hecho de que sí se puede hacer, pero no hay que abusar, ojo, el poner temas psiquiátricos o trastornos o traumas. Por ejemplo, si es de que tu personaje, digamos, fue encerrado en un lugar oscuro, a lo tipo cause un efecto psicológico en él, puede tener dictofobia, fobia total a la oscuridad. O en el caso del personaje de Tsunade, que vio a su prometido y su hermano morir y cuando apareció tenía hemofobia. ¿Cómo era? Hematofobia, que era miedo a la sangre. Vamos a poner un ejemplo de una de nuestras vamos a poner dos ejemplos de nuestras partidas de rol, ¿ok? Ajá. Saburo y Sam Grander. No son personajes que ustedes vayan a conocer, pero por ejemplo Saburo es alguien que se puede decir que tiene PTSD. Sí. Trastorno de estrés postraumático porque básicamente poniéndolo corto, en un solo día le quitaron todo lo que él amaba.
Es que, a ver, resumir la historia de Saburo, y no es por tirarme flores, es ser muy simplista, porque me encargué de que fuera mucho trauma. Y también tú te encargaste de que fuera mucho trauma. Ya hablaremos de nuestras partidas de rol. Ya hablaremos de Después. nuestras partidas. Ya hablaremos de anécdotas sobre nuestra partida de rol. Y después está Sam Grander, ¿ok? Que él Ajá. tiene dos fobias. No recuerdo cómo se llamaba la primera, que es que él no puede tocar piel humana sin sentir náuseas. ¿Por qué? Porque Sí. básicamente tiene una experiencia muy grande tratando con cadáveres, diseccionándolos y este tipo de cosas. Y eso le ha generado un rechazo por la piel humana. Y también tiene una fobia muy grave hacia los lobos, porque en un día unos lobos destriparon a su padre y básicamente estuvo El obligado a, lobo, él estuvo el lobo obligado a vio, mirar. el lobo vio a su padre y dijo, jump, jump, se viene la cena. Mmm, ¡Yummy, yummy! yummy, yummy. Sí, estamos haciendo lo mismo que Leo. Nos Y nuevo, encanta. yummy, Leo, yummy. si nos escuchas, te amamos. Te amo, Leo. Te amo, Leo. Pero sí, o sea, pero también tiene que tener como cierto background de investigación antes, si es que quieren Ajá. meter cosas más allá de las fobias. Las fobias son algo muy fácil de poner porque básicamente solo tienes que poner un evento traumático que esté relacionado al objeto, animal, etc., a lo que este personaje Ujú. le tenga un miedo irracional, ¿ok? Pero cosas como el PTSD, TID, TDAH, autismo, Asperger, son cosas que sí te recomiendo bastante investigar. Ten en cuenta que Para- un escritor no siempre, ok, pero un escritor tiene que ir mucho de la mano con investigaciones científicas de cierta mm, forma. Para Mira, de la todo, misma ¿eh? manera, Y para todo, y sí, lo vamos a ver a lo largo de todos estos podcasts. mira, de la misma manera que en el podcast anterior de World Building, en el apartado de política mencionamos ten cuidado con ciertas cosas para no herir susceptibilidades. En el tema psicológico es lo mismo. Investiga bien justamente para eso, no herir susceptibilidades, y creo que se me jodió el audio. Espérate. ¿Sí? Dime si se me escucha bien ahora. Voy a Ok, lo sentimos, lo sentimos mucho. Fallas técnicas. Esto, sí, un fallo técnico que en verdad es un corte de un segundo. Ok. Sí, no se notará. El caso es, investiga para que la gente después no te esté diciendo de que no, que has representado mal, que estás creando estereotipos, de que estás denigrando a este tipo de personas. Para ahorrarte todo eso, investiga. Punto. Se mamó. Es tan fácil como eso. Hay mucha gente que se queja de la cultura de la cancelación, pero no tienes idea de la cantidad de cosas que podrías evitar si no tuvieses flojera. Tú en Ajá. particular. Siguiente punto, socioeconómico. A ver, sé que el nombre suena muy técnico, mucha huevada, pero como dije, ¿cómo es de que el mundo te percibe? ¿Eres un tipo rico? ¿Eres un tipo normal? Eres un tipo al cual le urge comer una maruchan? Ah, básicamente eso. Estás en la universidad, trabajas, tienes familia. ¿Cómo es de que te percibe tu familia? ¿Te quiere, te odia? ¿Tienes alguna rivalidad con alguien? ¿Tu mejor amigo, no sé, se fue y nunca más lo volviste a ver y eso te causó un trastorno de abandono? Todo Que eso tiene que ver en la parte... eso también entra en la psicológica. Sí, Eh, pero si quieren, ligados, eh, todos están ligados. si quieren tener un background de cómo hacer rápidamente una posición socioeconómica para su personaje, escuchen el rap del pituco y el rap del conero. Sí, en Pero, realidad, o sea, es una cosa que en realidad es mucho más fácil que el segundo punto. Eh, ajá. o sea, el lugar donde vive tu personaje se considera de alta alcurnia, de bajos recursos, de recursos medios. Si es una persona con una condición cultural que suponga algún tipo de dificultad para él en el ambiente social, etc. Ujú. Eso sí, como se pudo ver en este ejemplo express que puse, todos estos puntos no necesariamente, pero sí es recomendable que estén correlacionados.
que algo del aspecto físico pueda afectar el aspecto socioeconómico o que algo del aspecto socioeconómico afecte el estado, el aspecto psicológico y así. Pero bueno. Así que vamos a pasar a la parte más divertida del asunto técnico. ¿Por qué? Porque esto básicamente es algo... Es infancia esta huevada. Es infancia. Es ponerle tu toque. Entonces, vamos a hacer la lista de las características únicas del personaje. Dígame, señor, ¿quiere fotos del Hombre Araña? Eso es lo que quiere J. Jonah Jameson. ¡Quiero fotos del Hombre Araña! No tener a Peter Parker es lo que le impide conseguirlo. ¿Qué quiere tu personaje? Listo. Cerrado. Cosas que quiere, cosas que le impide conseguirlo, cómo consigue esas cosas y a qué le teme y por qué. Cosas que quiere es, por ejemplo, volvemos al tropo del elegido. El elegido quiere partirle en su madre al Lord Siniestro. ¿Va? Cosas que se lo impiden. El elegido es pobre el elegido es pobre y el Lord Siniestro es muy poderoso. Sí. ¿Cómo consigue esas cosas? El chico... el chico básicamente se encuentra un mago que le hace de mentor y encuentra también una chica que se convierte en su interés amoroso y que que de forma muy rara es más débil físicamente que él, pero usa un arco y flecha, lo que significa que en realidad es más fuerte que él físicamente, pero dejemos eso. Cosas raras que pasan. ¿A qué le teme y por qué? Le teme a las arañas. ¿Por qué? Porque dan miedo, ¿no las has visto? Esto básicamente da un toquecito a tu personaje. Cosas que quiere no tiene por qué ser una cosa que esté completamente relacionada a la trama. Por ejemplo, puede querer venganza. ¿Y qué le impide tener esa venganza? Bueno, que esa persona a la que se quiere vengar es una persona muy poderosa y está blindada por mucha gente muy poderosa. ¿Y cómo lo consigue? Pues bueno, este protagonista tiene estos poderes que le permiten hacer tal y tal cosa para matar a la gente que escuda al personaje del que quiere vengarse, o tiene una carisma que le permite entrar al círculo de este personaje del que quiere vengarse, y así poder clavarle un puñal en la espalda. ¿Y a qué le teme y por qué? Le teme, por ejemplo, a no conseguir su venganza, le teme, por ejemplo, a perder a sus seres queridos. ¿Y por qué? Puede ser perfectamente porque a lo mejor se está dando cuenta de que la venganza no que es buena, mata el hambre y envenena, o porque hay asuntos más importantes que tratar que su propia venganza. Mira, hay una cosa que hay que destacar y es el hecho de que no siempre lo que quiere tu personaje principal, ojo, estamos acá hablando del personaje principal, necesariamente va a ser el objetivo principal de la trama. Puede que a veces sí esté, o puede que a veces estén relacionados, pero no siempre va a ser directamente lo que quiere. Más que nada esto te da la libertad de poder hacer diferentes giros, diferentes versiones o diferentes alteraciones a diferentes tropos que tú quieras hacer. Juega con esto y verás cómo es de que se te hace como si estuvieras caminando. Sí, o sea, tú ten en cuenta, crear personajes es como crear un bagaje, una galería muy, muy grande. Es hasta divertido empezar a hacer personajes casi como si estuvieses usando el randomizador de creación de personajes en un videojuego. Y lo vas guardándolo, revisas las ideas que tienes para tramas, vuelves a tu galería de personajes creados y dices, hey, este podría servir para esta trama, mira. Y mira, esto tampoco está sujeto a tiempo, porque por ejemplo, si es de que pasaste por tu etapa edgy, como todos pasamos por nuestra etapa edgy, no lo nieguen. Si pasaste tú en particular. Eso, tú me estás escuchando, sí, sabemos quién eres, sabemos lo que hacías, perdón. Si es de que tuviste una etapa edgy y escribiste un personaje muy edgy, a lo mejor en tu momento te dio cosas como que, sí, edgy, qué cringe, pero si es de que eres parte de la comunidad de Warhammer 40.000, te darás cuenta de este personaje va para esta historia, va para este tipo de historia, sí. No estaba equivocado, tenía razón. Lo cambia todo. Lo cambió todo. Pero bueno. Pero con eso vamos a pasar de la parte técnica y vamos a
a tocar un punto algo raro, ¿ok? A lo mejor Ujú. tú eres un tipo de escritor que no quiere hacer historias muy largas, muy complejas, y a lo mejor lo Te que da quiere, pereza. Sí. no solo que te da presa, sino que a lo mejor lo que tú quieres es crear una historia cortita o conjunto de historias muy cortitas en los que puedas, por ejemplo, hablar de ciertos temas. Quieres ser un comiquista de periódico, ponte. Gaturro. De ¿Mm? Gaturro, Mafalda, Garfield. Eso, ese Ajá. tipo de personaje que estás buscando, amigo mío, se llama OC dinámico. ¿Va? Los OCs dinámicos, OC viene de Original Character, son básicamente personajes que están construidos de forma que su personalidad y su aspecto pueden llegar a ser lo suficientemente atrapantes como para que cualquier tipo de historia les funcione. Eh, Puedes pasar de una historia de zombies a una historia entrañable de dos amigos conociéndose. Puedes por ejemplo, en temas de Mafalda, empezar a... Como cada personaje es un tropo distinto y Mafalda es como esta niña curiosa que se hace preguntas, puedes hablar de distintos temas y puedes meter a Mafalda en distintos tipos de historias que al final tengan todas en común que tienen una moraleja. Una moraleja sutil. Ajá. ¿Algo más que mencionar? Porque en sí este apartado es demasiado Sí, sencillo. es muy sencillo, es para gente que sé que a lo mejor le servirá esto como un alivio, si es que quieren, Ajá. si es que no quieren aventurarse a escribir historias muy, muy complejas. Pero hay un tipo de personaje, del cual leyendo el libro de Curso de Escritura Creativa de Brandon Sanderson, me vino a la mente que existe, ¿ok? El personaje, Dispara. el personaje icónico. ¿Qué es un personaje icónico? Mm, Te preguntarás, Fabio. sí, Personajes icónicos hay un montón. Y de hecho es muy probable que tú seas fan de uno. sí, empieza por H y no voy a decir más nada. Se llama Héctor. Los personajes Se llama icónicos. Héctor. Los personajes icónicos son aquellos que pueden. Que existen en un mundo, ¿va? Tienen características que son atrapantes al público. Y participan en muchas historias. Muchas, muchas, muchas historias. Muchos tipos de historias. ¿Ok? Vendría a ser como el tipo de personaje, la cara de la portada. Claro. ¿De qué tipo de Su personajes insignia. ¿De qué tipo de personajes estamos hablando? Sherlock Holmes, Arsène Sí. Lupin, puede llegar incluso a ser los Power Rangers. ¿Por qué? O personajes Por, mitológicos. Rey claro, Arturo, Gilgamesh. el atractivo de un personaje icónico no es la trama en la que se está moviendo, sino el mismo. Indiana Jones, por ejemplo. Las aventuras que estos personajes tengan no son tan interesantes como el hecho de ver a estos mismos personajes pasar por dichas aventuras. Sí. Es por Sí. eso que todos los misterios de Sherlock Holmes resultan atrapantes, no porque los misterios en sí sean una cosa súper bárbara, porque hay ocasiones en las que Arthur Conan Doyle pues, se queda un poco sin ideas, sino porque Sherlock Holmes es un personaje que atrapa a la primera. Es un personaje que su misma personalidad e intelecto hace que leer la obra valga la pena. Pero bueno, hablando de personajes que valgan la pena, al igual que la vez anterior, aquí hemos creado una pequeña lista de buenos personajes y malos personajes para su deguste y deleite. Empezamos por uno que ya hemos mencionado, el personaje de Aang. ¿Que por qué es un buen personaje? A ver, gente, no es muy complicado, solamente mírate la serie de Avatar, te juro, no tiene pierde. Busca Anka en YouTube, es literalmente Avatar es la Todo. leyenda. Avatar es la leyenda. Avatar es la Vean. serie. Es la serie favorita de los críticos de internet. ¿Por qué? Porque es perfecta, obvio. Después, Kira y L. L, que detrás del bagaje edgy de ciertos fans de estos personajes que parece que no se vieron este anime, son personajes muy bien escritos y que incluso pueden llegar a ser
Complementarios. complementarios, incluso graciosos. Son personajes muy dinámicos. Y cuando estos personajes interactúan, por ejemplo, Kira creyendo que si él hace algo, él creerá que él es Kira. Se ha dado cuenta. Y que y tiene que él fingir que no sabes. Claro, No, y él diciendo como si hago esto, él sabrá que yo sé que él es Kira. Es una cosa... O sea, muy cague de risa. Muy cague esa huevada. Sí. Si tú puedes llegar a ese nivel de comedia involuntaria y voluntaria al mismo tiempo, has triunfado bastante, amigo mío. Déjame decirte que te vas a hacer viral, lo quieras o no. Uy, espérate. Oh, no. Ponle pausa. ¿Sí? Ahí está estabilizado. Lo siento si han escuchado eso. Lo siento mucho si han escuchado eso. Fallas técnicas. Perdón, es de que siempre puede haber fallas técnicas si es de que vamos a hablar del mejor personaje que se pudo haber creado, el príncipe Zuko. Bésame las bolas. Si es que llega... las bolas, el que diga que no, ponga hora y lugar, porque estás equivocado y te voy a abrir los ojos a golpes. Vamos a ver. Si no han visto Avatar, la leyenda de Aang, a lo mejor se han visto Harry Potter, Zuko es lo que Draco Malfoy debió haber sido si J.K. Rowling fuese buena escritora. ¿Por qué? Te sigo. Un día hay que hacer un capítulo exclusivo para J.K. Rowling y por qué es una mala escritora. Sí. Pero muy fuera de esto, a lo mejor vayamos a poder tocar a Zuko de una forma mucho más profunda, si es que llegamos a hacer un podcast sobre arcos de redención, que es un tema que tiene demasiado. Sí. Después, como ya hemos mencionado, Anakin y Luke Skywalker, que son personajes que funcionan mucho para sus propias obras y que sí. Luke te puede parecer lo que quieras y a lo mejor en ciertas partes se puede parecer un poco plano. Pero como hemos dicho, Star Wars es tan grande. Claro, funciona y Star Wars es tan grande que a lo mejor necesitas verte 5 series, leerte 10 libros y verte todas las películas para entender por fin por qué Luke es un buen personaje. Pero vale la pena, pero como ya hemos dicho, tenemos ciertos problemitas con el hecho de que dependas de otra media para que el original destaque. Que más bien, un pequeño apartado, porque creo que se nos pasó por alto, es el tema de hacer que el personaje funcione, que en realidad es bastante sencillo, pero que se puede mencionar en otro capítulo, es el hecho de que un personaje para que funcione tiene que aportar algo a la trama o tiene que estar cambiando la trama de manera constante, o sea, un personaje activo, no reactivo. Tengan en cuenta que la gente que los vea o la gente que los lea o escuche incluso, lo que va a querer de estos personajes es algún tipo de avance en la trama. O algún tipo o algún tipo de cosa útil. A la gente no le suele gustar tanto los personajes que están ahí, puede estar y que no aportan nada. ¿Por qué? Porque los lectores son gente con prisa. Les gusta que la trama avance rápido. Y cuando tienen un personaje que hace que la trama avance lo justo y necesario, o lo suficientemente rápido como para que les guste, pues ese personaje va a funcionar. Ahora sí, volviendo a la lista de los personajes. Simón y Camina. De TTGL o Tengen Topa Gurren Lagann. Mis putos padres. Sí, Dios bendito y el bebito Jesús. Aquí están presentes. ¿Que por qué les estamos chupando tanto la zona divina? Pues porque lo son dioses. Puede que esto venga... Puede que esto venga mucho porque somos parciales fanáticos. En esto. Claro, Tengen Toppa Gurren Lagann al menos en mi caso es mi anime favorito. ¿Va? En mi caso es uno de los que más me gustó verlos y más me encantan, pero sinceramente ambos personajes tal vez no sean perfectos, pero de que funcionan y funcionan de maravilla en sus historias, funcionan. Fueron escritos al milímetro para la moraleja que quiere dar la serie. Ajá. Y después de estos personajes tenemos dos hermanos. Otro trío, y esta vez es un trío de personajes que los que sean tan fans de Fullmetal Alchemist Brotherhood, que es mi anime favorito, lo sabrán. Los hermanos Elric y Roy Mustang. Un aplauso para ellos.
Que muy probablemente Robin Mustang sea de el El personaje mejor. favorito de muchos. ¿Sí? Sí. Edward y Alphonse, ¿por qué funcionan? Bien. Su dinámica de hermanos es preciosa. Los dos tienen una relación que en pantalla atrapa bastante. También como también en Ambos se las. complementan demasiado bien. Lo que Ujú. Alphonse tiene no lo tiene Edward, pero eso no lo hace menos, sino de que hace que vean las cosas que ocurren en la historia de manera diferente. Y no sé, ¿qué más puedo decir? Son hermosos. De los Bellos. personajes buenos no vamos a estar diciendo mucho porque en realidad les es más rentable que escucharnos el ver las series de donde vienen estos personajes. Exacto. De los que sí tampoco les funciona tanto verse la serie, sino escuchar nosotros cómo le vamos a lanzar basura, es de los malos personajes. Empieza tú, vamos, dale Eh, ese derechazo al que viene. sí, pero primero un refrigerio porque tengo que hacer una cosa. Volvemos en un segundo. Ya, tú dime. Hemos vuelto. Ahora sí, que hemos vuelto después de ese refrigerio, vamos Dreamu, dale su izquierdazo, él se lo merece. Bien. Si es que es el primer podcast de nosotros que están viendo, nosotros tenemos un mensaje que dar a ustedes. Como escritores primerizos, ustedes lo que tienen que hacer para mejorar su habilidad de escritura es leer cosas malas. ¿Por qué? Porque el mal ejemplo es lo que a ustedes les va a decir, hey, yo no quiero hacer eso, así que vas a hacer completamente lo contrario. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de personajes malos, con ganas. De lo peor de lo peor, de El panteón de lo que no tienes que hacer, por favor, no. Y de como esa nuestro primer nominado está Albus Severus Potter. Potter. ¿Que quién es? Es el personaje de una obra que no existe, que se llama No existe. que se llama El legado maldito. O se cree que eso era, porque nadie sabe si realmente existió. Es un mito. ¿Por qué? Porque aún cuando Harry Potter me parece una saga que es un poquito mala, sigue siendo mi infancia y no quiero aceptar que Albus Potter. Pero vamos, Albus Potter, Albus Severus Potter, que tiene los nombres de los que según Harry son los hombres más honorables que se encontró. ¡Mentira! Hagrid está mirando desde la esquina llorando. Ajá. Tu apadrinado. Ajá. Tu apadrinado te está viendo desde el más allá diciendo: ¡Qué hijo de puta! Yo morí por ti y así me agradeces. Sirius Black. Señoras y señores, Sirius Black está decepcionado de ti. Pero bueno, ¿por qué Albus es malo? Bien, Albus es malo a muchos niveles. No solo con la persona. J.K. Rowling quiso hacer con él un tema de crisis, de ser la sombra de tu padre, y al mismo tiempo tratar el tema de la adolescencia como de que hey, los adolescentes son insoportables, así que voy a hacer a Albus una persona insoportable. Pero hay una fina línea donde Albus empieza a ser básicamente una mala persona. Ah, Creo que el legado maldito lo pueden encontrar perfectamente en internet gratis, el PDF. sí, por favor, no paguen por contaminar su cabeza. No, Léanlo además, gratis, no le den dinero a Rowling, por favor. por favor. Después tenemos al infumable Kirito. A ver, creo que todos hemos pasado por esa época. Si tienes más de 15 años, habrás pasado por esa gloriosa época en la cual amaste al personaje y después te diste cuenta que era una mierda. Kirito es Sword Art Online. Es probablemente el primer anime de mucha gente que está escuchando este podcast. Y no lo quieren sea tu admitir. Primera decepción. Y no lo quieren admitir. Te diré una cosa.
si bien el personaje de Kirito no encaja en lo que vendría a ser el tropo del elegido, el autor lo trata como uno y de la peor manera. Eso que dijimos de no endiosar al personaje, con Kirito se pueden mandar bien a la mierda. Dale Gary, las mejores armas, dale las mejores técnicas, dale una habilidad única, dale un plot armor del asco que no se lo quita ni Dios. Literalmente ni el dios del juego le quita el plot armor a Kirito. el desarrollador principal del juego. Es que, coño, imagínate, estás desarrollando un videojuego la mitad de tu vida para causar un genocidio y un tipo de 14 que juega videojuegos como un enfermo te vence porque hackeó el sistema. ¿Por qué? Porque mis huevos. Porque lloró mucho y muy fuerte, básicamente. Porque le mataste a la minita. Sí. Pero Gary es tú, señoras y señores. Pero si quieres no, ver Gary, básicamente... esto le queda corto, cocheto. Pero si quieres, si has visto Sword Art Online, ¿va? Y estás de acuerdo con nosotros, como la gran mayoría de gente, que es un muy mal anime, y no has visto Alex, y no has visto Alexation, sigue sin verlo. Pero No me lo voy a ver, no me lo voy a ver, Dream. No importa cuántas indirectas me lances, no me voy a ver Alicization. Alexation tiene una cosa muy, muy buena, y es que no está Y es que Kirito ya no aparece. ¡Sí! O sea, fíjate lo malo que tiene que ser como personaje que tiene que ser como personaje como para que tu obra automáticamente mejore cuando no estás. Mira, es más, hubo una nueva película que salió hace poco de Sword Art Online que se supone que adapta, o más bien readapta lo de la primera temporada, que, que desplazan a Kirito como un personaje secundario y le restringe sus apariciones a muy pocas y la historia funciona bien. También hay una parodia en YouTube bastante buena, que básicamente, aun cuando tiene la intención de hacerte reír, es un revisionismo muy bueno a la serie que termina mejorando al personaje de Kirito, haciéndole un sociópata. Y básicamente haciéndole un sociópata que, como obviamente no tiene habilidades sociales al ser un friki de los videojuegos, termina siendo una persona que asusta a mucha gente. Y déjame decirte, es una versión de personaje mucho más, no solo creíble, sino mucho más memorable. Todos los sociópatas son más memorables. Pero bueno. Sao a Bridget. Si no se lo han visto, por favor, tiene subtítulos en español. No tienen excusas. En la descripción ahí estará el link para ver el video. Es una de las mejores cosas que ha hecho el internet con un anime malo. Pero hablando de personajes malos, el siguiente, todos lo conocerán como el enano que le encanta profanar a menores y agarrar tetas. Meliodas. No, pero Fabio, tú no entiendes. Son almas gemelas. Es que ella en realidad es su amor de la vida, solamente que reencarnó mis bolas. A ver, gente, no es necesario que expliquemos acá. Igual que con Sao, si tienes más de 15 años, o no, si tienes más de 10 años ya pasaste por la etapa en donde todo el mundo le hacía videos a Nanatsu no Taizai y por qué Meliodas es el peor protagonista de la historia. Sumamente endiosado, todos los personajes no pueden pasar 5 minutos sin decir, oh, Meliodas, sí, increíble, por favor, dame tu fuá. Una tesis de por qué la edad de consentimiento es una cosa, por qué la pedofilia está mal y por qué el consentimiento es importante. Okay. Así que no vamos a desperdiciar nuestro tiempo en este energúmeno, en esta malformidad, y pasemos al siguiente. Por favor, déjame. Sí, bueno. Este ejemplo. No. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Es que este ejemplo me da algo de tristeza. Porque soy de esa gente en la basura a la que le gustó Darling de Franks. Okay. Hey, no te culpes. A mí también me gustó, pero después me di cuenta que era una mierda y salí del basurero.
Yo sigo diciendo que Darling in the Franxx es una historia con muy buenos personajes, con muy buenas ideas, pero que la escribieron pajeros. Sí. La escribieron pajeros. O sea, no hay otra forma de escribirlo. Zero Two es ese ejemplo perfecto de lo que nosotros les hemos dicho, ya, de que no hay buenas ideas o malas ideas, hay gente que no sabe usarlas. Ok, Zero Two es una aglomeración de muy buenas ideas puestas en manos de escritores incapaces. Espérate, pero ¿cómo es de que las ideas de Zero Two las vas a dejar en manos de los escritores de Darling in the Franxx si todos ellos tenían sus manos ocupadas? Si sabes a lo que me refiero. Y esto es raro, ¿ok? Porque si ustedes conocen la historia de Estudio Trigger, los mismos tipos que hicieron Gurren Lagann se van a dar cuenta de que no son gente incompetente. De hecho, son gente muy competente. Todos sus animes son de culto, ¿ok? Ajá. Pero Darling in the Franxx es ese tropiezo que tiene que tener todo escritor para darse cuenta que a lo mejor no es tan bueno, ¿ok? Que no es un dios. Que a ver, ahora, hemos hablado de Darling in the Franxx, pero centrémonos en Zero Two. Zero Two, ¿por qué es un mal personaje? A ver, gente, Porque es un con mal todo, personaje. Porque es un con mal toda personaje. la, perdón, sí, porque es un mal personaje. Con toda la honestidad, díganme una sola cosa que sea memorable de Zero Two, que no sea el que haya sonreído, haya dicho una frase de jaja, sí, o que no haya sido una escena. El flashback con Hiro, cállate. No. O que no haya sido una escena donde los animadores decidieron enfocar ciertas partes de ella, si sabes a lo que me refiero. Sí, te estoy viendo a ti, Juan. Te estoy viendo a ti. Suelta tu. No, Juan malo. Juan Zero Two no existe. Tienes que conocer a mujeres reales, por favor. Y no me vale la excusa de el flashback con Hiro. No. Zero Two no es memorable. No puedes hacer el esfuerzo a menos que seas perdón por la palabra, a menos que seas un enfermito de Zero Two. Muy posiblemente no te acuerdes de nada de ella. Tampoco de Hiro, pero es que Hiro es tan mal personaje que ni siquiera es memorable como para ponerlo en la lista de los inmemorables. Hiro es muy X, a excepción de pocas escenas con Zero Two, porque hay que ser claros en una cosa: Zero Two no podrá no ser memorable, pero al menos es carismática. Hiro no. Carismática entre comillas. Claro, o sea, es carismática al punto de que pues es buena robándose el foco, vamos a decirlo, ¿no? Pero ¿por qué es que se roba el foco? Claro. Dilo, ¿por qué se roba el foco? El por qué es una cosa muy interesante, pero Zero Two también es interesante para mí, porque la escena del flashback con Hiro, los que se hayan visto Darling in the Franxx ya sabrán de lo que estoy hablando, y no voy a dar mucho de spoiler porque creo que aún así es un anime que vale la pena al menos darle una revisada. Para saber qué no hacer. Ajá, para saber qué no hacer y para saber al menos un par de nociones de romance, porque tiene sus cositas, ¿ok? A ver, ahí discordamos un poco, pero dale. Dale. El flashback de Zero Two y Hiro, ¿ok? Es una escena que, oye, funciona porque aparte de estar como muy entreconectada con las ideas y moraleja de esta serie, parece que es la única que no fue escrita por pajeros. ¿Ok? Entonces... A ver, si lo hubieran hecho, sería peor, porque en ese flashback eran niños. Así que, sí. Pero bueno, Darling in the Franxx, Zero Two es para mí al menos el único tropiezo que ha tenido Trigger en su historia. ¿Por qué? Porque, bueno, ya nos han demostrado que Edge Runners es una cosa. Okay. A ver. Bien. Dameron. Aquí habla tú porque yo no he visto nada de este. Mira, a lo mejor
a lo mejor creo que sí, pero el personaje puede que a lo mejor te hayas olvidado. El tipo este que era el mejor piloto de la galaxia para los tiempos Ah, de Star Wars, en el, de la nueva trilogía. al que le hicieron una escena solo para decir, no, Poe y Finn no son gays. Sí, Poe y Finn. sí. A ver, ¿por qué? A ver, en este caso, déjame que saque la bilis. ¿Por qué digo que Poe es un mal personaje? De la misma manera que Cero tú, ¿alguien me puede decir de una escena de Poe Dameron que no sea directamente hacerle un chiste al general Hawks? Sox, no sé cómo chucha se dice el nombre de ese general, pero ¿alguien me puede decir una escena memorable de ese tipo? Por favor, porque yo no me acuerdo. Ninguna, porque es un personaje al extremo desaprovechado. Y aparte que se nota que en varias escenas no guarda coherencia en sus neuronas, porque al inicio, en la primera, o sea, en la séptima película de Star Wars, te lo pintan que dicen que es el mejor piloto de la galaxia, que sí, que es súper talentoso al volar, y para volar tienes que al menos tener algo de inteligencia, pero después en la octava película ves de que el tipo tiene, en vez de cerebro, tiene un maní. Y la novena, a ver, hay que ser justos. La octava película, esta subtrama que hay en la nave de los rebeldes, se pudo haber solucionado fácilmente si es que esta nueva general al mando que puso, claro, que puso Leia, hubiese hablado las cosas con Poe Dameron en vez de hablar con él como si fuese un machito con masculinidad frágil, ¿no? Pero más o menos No, así, tiene, más o tiene el menos pelo así. morado. Más o menos El pelo así. morado me ofende. Más o menos así sentía ese personaje, lo siento. Ok, no me puedo tomar en serio su sacrificio. O sea, lo de usar el hiperespacio para chocar contra una nave imperial, oye, fue increíble. Nunca se me habría ocurrido. Y el CGI está muy bueno, pero el personaje no me termina de convencer. Ok. Ajá. Pero claro, Sí. Poe Dameron también tiene este mérito de ser el que tiene la frase más infame en toda Star Wars. ¿Qué cuál era? Por favor, haznos los honores. De alguna forma, Palpatine regresó. Escritores de la novena película de Star Wars, si es de que en algún momento llegan a escuchar esto, ¿para qué coño reviven a un personaje si ni siquiera van a tener los huevos de explicar cómo lo hizo? Palpatine regresó. ¿Cómo? Bueno, sigamos. Rey. Rey. No creo que haya mucho que decir. Rey Es también. algo, es algo un poco injusto porque hay que ser sinceros. El hecho de que la nueva trilogía haya pasado por la mano de dos directores y que estos hayan querido hacer cosas distintas hizo que el personaje de Rey tuviese bastantes problemas. ¿Ok? Pero Ajá. muy aparte de eso está la estructura de cómo es que es Star Wars. O sea, libros, cómics, películas, videojuegos, series. Y hay libros en los que se explica por qué Rey es capaz de volar el halcón milenario, pero es que en la película no. No, pero en resumidas cuentas, Rey, mal personaje, sí. ¿Es justo que sea un mal personaje? No necesariamente. La culpa la tienen los dos escritores de la nueva trilogía. Pero en fin. Que igual, o sea, Continuemos. hay que ser justos. O sea, la nueva trilogía, la segunda película fue escrita por el mismo que escribió Batman v Superman. El mismo guionista de Batman v Superman. Ay, no me la voy a recordar. Continuemos. Capitana Marvel. Capitana Marvel, señorita A ver, Danvers. No estamos hablando del cómic, obviamente. Quiero preguntar una cosa. Lo mencionamos en el capítulo anterior, el tema de las Mary Sues o de los Gary Sues. No, Nope, ¿verdad? nope. Bueno, para la gente que sea impaciente y no quiere esperar hasta que saquemos un video de las Mary Sues y Gary Sues, solamente mire Capitana Marvel. Ahí tienes un ejemplo de Mary Sue. Un ejemplo de Mary Sue que aparte, Capitana Marvel fue una película. Efectivamente fue una película, se puede decir. Sí. Efectivamente fue una película.
cumple con el formato que es audiovisual, cumple con la duración para considerarla un largometraje de Ujú. tipo Hollywood, sí, exactamente, sí, Efectivamente. Efectivamente. efectivamente, en efecto, claro, sí, sí, Nada sí, más, sí, sí, nada sí, más sí. que agregar. Nada más que agregar. Sí, nada más. No, no vamos a opinar de esto. Ya mucha gente se encargó de opinar sobre Capitana Marvel en su tiempo. Y después tenemos acá. ¡Bakugou! ¡Bakugou! Wow, Prepárate, wow, wow, wow. prepárate, se vienen los molotovs, los cuchillos, todas las granadas, se viene todo. Se Las fans vienen de curvas, Bakugou se vienen curvas, ¿por qué? Porque Bakugou es básicamente el mismo tipo de personaje que Sasuke, un chico bonito que es popular por ser un chico bonito. ¿Eso tiene algo de con... malo? No, no tiene nada de No, malo, pero Sasuke y Bakugou son personajes que no están bien escritos. Eh, a ver, Bakugou es un personaje secundario que casi podríamos considerar un personaje pasivo. Todo pasa alrededor de él y muy rara vez hace algo por ser activo en esa trama. ¿Ok? Recién sí, como que man. en este último arco ha hecho una cosa muy interesante que ha sido puto morirse. Sí. Imagínate qué tipo de personaje tienes que ser como para que tu acto más relevante sea que te mueras. Muérete. Miren, A ver, o sea, muy fuera de todas las cosas negativas que podamos decir sobre Bakugou, el hecho de que su redención no está bien llevada, que su evolución de personaje va a un ritmo muy lento para el número de capítulos que tiene su serie ya. Este afán del escritor del mangaka de Horikoshi por querer hacer ver que él sigue siendo el mejor amigo de Izuku, muy fuera de todo eso. Yo lo que quiero decir con Bakugou es que ustedes tienen que aprender a que sus lectores no saben nada. Sus lectores son putos ignorantes. ¿Por qué? Porque muy probablemente Bakugou es un personaje relevante en My Hero Academia y no desaparece solo por el hecho de que no es un personaje popular. O sea, de que es un personaje popular. De que aparece miren, en los primeros puestos siempre en los rankings de popularidad. Horikoshi no es un mal escritor. Ha demostrado muchas veces ser una persona muy competente escribiendo. Bastante competente escribiendo. Este último arco incluso pero, tiene cosas bastante rescatables. Pero pero, es una persona que tiene mucho miedo de no contentar a sus lectores. miren, seamos justos. Si es de que el personaje de Bakugo hubiera limitado sus apariciones para que no lo tenga que estar escuchando decir a cada 5 minutos Shine, 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 como un maldito enfermito, a lo mejor hubiera sido memorable en cierto punto, porque a ver, esta es una cosa que hay que entender. Uno, para que tu personaje también sea querido y sea memorable, es que tiene que ser carismático. Esto tiene que también tener, esto entra en lo que vendría a ser la dimensión psicológica o la dimensión socioeconómica, de cómo es que la gente lo percibe. Bakugou es un tipo que le anda gritando a todo el mundo que se muera o que no se metase conmigo, de que yo soy la mera verga y anda Y, puro y, gritando. Nadie puede, y sus muestras de afecto y son madurez golpearte. son tan... No, no, sus muestras de afecto y madurez son tan sutiles que tienes que verte como un crítico de arte mamón para decir que Bakugou es un personaje que evoluciona. Porque son Miren, cosas muy agarradas con pinzas, ¿sabes? O sea, está claro que Horikoshi no sabe qué hacer con Bakugou, pero le da relevancia todavía porque es popular. Porque como ya he dicho, es un mangaka que teme no contentar a sus lectores. Y voy a ser justo con él. Es algo que puede llegar a pasar muchas veces. Ustedes tengan en cuenta que sus lectores son básicamente los que les van a dar vida a sus libros. ¿Ok? Ustedes van a querer obviamente que la gente lea sus cosas. O incluso que se hagan virales. ¿Ok? Y cuando pasa eso, hay personajes que se vuelven los favoritos. Y terminas, lo quieras o no, teniendo miedo de tocarlos con un palo. ¿Va? yo solo en esas situaciones, un consejo que les puedo dar a todos los escritores primerizos que se puedan llegar a encontrar en esa situación es bastante simple. Lo único que tienes que hacer es agarras 2 solcitos, te vas a la tienda de tu confianza y pides un par de huevos. ¿Por qué? Señores, sí,
complace a tus lectores, pero si tú, en lo más profundo de tu corazón, te das cuenta de que este personaje que escribiste no funciona y ya es momento de darle baja, dale de baja. Hay un ejemplo que me gusta mucho. No sé cómo se le dirá a los escritores de manga, ¿ya? Pero está... Ya, coreanos, ¿no? De mangas coreanos, manguas. JH. JH es el escritor y dibujante del mejor manga que se ha escrito nunca, The Boxer. ¿Ok? Sí. Y él cuenta como que sentía que el ritmo que estaba tomando su obra iba a hacer que los lectores no se enganchasen tanto con ella. ¿Ok? Lo van a entender mucho más si es que se leen The Boxer. Por favor, léanse The Boxer. Pero él dijo, pero yo no escribo tanto, o sea, también escribo para mis lectores, pero también escribo para mí. Y ustedes tienen que tener en cuenta una cosa. El acto de escribir es una cosa hermosa. Es algo hermoso. O sea, tú piensas en las implicancias que tiene. Escribes una cosa, escribe y pones tus pensamientos, tus opiniones, tus ideales en ella, y otra persona lo lee. ¿No te parece eso como fascinante? ¿Ok? Ese mismo acto es lo que JH dijo que le motiva más que el hecho de recibir la aprobación de sus lectores. Y es por eso que decidió que escribiría el final para su obra que él quería escribir, no el que intuía que la gente querría. Y eso es lo que tienen que aprender de casos como el de Bakugou. Contentar a sus lectores no es la prioridad. Contentar a la gente que le gusta X personaje por cualquier motivo que tengan no es para nada la prioridad. La prioridad es que tú sientas que estás escribiendo algo bueno y que tú sientas que le estás dando a los personajes un propósito. Mira, y Bakugou obviamente no tiene un propósito claro. Mira, es mejor que para la historia te recuerden como un buen escritor que supo cómo manejar la historia a como él quería y darle fin a ciertas cosas en su momento, que te recuerden como alguien, como un mal escritor que lo único que hizo fue complacer a lo que un grupo de sus lectores querían. ¿Uy? Oh, sí, esos son los problemas técnicos que hemos estado teniendo. Pero lo bueno... Creo que está. Es que... Sí, ya está. Pero lo bueno es que aquí básicamente... Terminamos. Con... ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? 1 hora con 21 minutos. Ha sido mucho más corto que el primer podcast. Considerablemente menos, sí. Pero me está doliendo la garganta y un poco la cabeza porque he tenido que ir a una Yunza antes. Así que... Por acá lo dejamos, gente. Sí. Espero que les haya gustado mucho. Aun cuando le tiramos caca a estos personajes, busquen este tipo de personajes malos, con características que puedas decir, sí, este es un personaje mal escrito, porque te va, como decimos, va a ayudar bastante a que identifiques lo que no tienes que hacer. Y en serio, los invito bastante a revisar la caja de comentarios y a escribir lo que dudas o cualquier cosa que ustedes quieran puntuar, incluso compartir conceptos que tienen de personajes suyos y me haría mucha ilusión leerlos, en realidad. Si es de que por ahí se nos pasó algo o debimos haber mencionado algo en relación a la creación de personajes, por favor pónganlo. Más que nada para que también la gente que vea el video pueda revisar acá la caja de comentarios y darse cuenta de eso. Pero aquí nos retiramos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, compañeros míos. Se me cuidan, gente. Chau, chau. Chau, chau.